Bienvenidos a La Duda y la Fe, un espacio donde las verdades del pasado se enfrentan con las preguntas del presente. Donde la historia no se cuenta solo para recordar, sino para comprender cómo llegamos a ser quienes somos. Hoy abrimos un capítulo envuelto en fuego, miedo y silencio. Un capítulo que nos obliga a mirar de frente una herida que aún arde en la memoria del cristianismo, la Santa Inquisición. Durante siglos, fue el rostro más temido de la Iglesia. Un tribunal que decía buscar la verdad, pero que a menudo terminó condenando la duda. Un poder que pretendía defender la fe, aunque a veces olvidó el mensaje de amor del Evangelio. ¿Cómo pudo la religión del perdón levantar hogueras? ¿En qué momento la defensa de la verdad se convirtió en persecución del pensamiento? ¿Y qué nos revela este episodio sobre la eterna tensión entre la fe y el poder? Este no es un viaje para juzgar, sino para entender. Porque solo cuando nos atrevemos a mirar la sombra, la luz cobra sentido. Europa, siglo XIII. El miedo era una fuerza invisible que gobernaba la mente de los hombres. Miedo al error, miedo al castigo eterno, miedo a pensar diferente. La Iglesia Católica, en su intento de preservar la unidad de la fe frente a las herejías que se extendían por Europa, como los cátaros en el sur de Francia o los valdenses en Italia, decidió crear una institución encargada de vigilar la pureza doctrinal. En 1231, el Papa Gregorio IX estableció la Inquisición papal. Su misión declarada era clara: proteger la fe, corregir el error, salvar las almas. Pero en la práctica, el ideal se contaminó. Los inquisidores, en su mayoría monjes dominicos y franciscanos, recorrían ciudades y aldeas. La sospecha bastaba para ser denunciado. La confesión, muchas veces obtenida bajo tortura, se convirtió en la prueba más fuerte. El fuego que debía iluminar terminó quemando. La Edad Media era un mundo donde religión y poder eran inseparables. El Papa era tanto pastor como soberano político. Y la herejía no era vista solo como un error teológico, sino como una amenaza al orden civil. Así, la Inquisición fue más que un tribunal religioso, fue un mecanismo de control social, un intento de imponer unidad. A cualquier precio. Con el tiempo, la Inquisición tomó nuevas formas. En 1478, los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, fundaron la Inquisición española, con la aprobación del Papa Sixto IV. Su misión: mantener la unidad religiosa de una España recién unificada. Una tierra donde convivían a duras penas cristianos, judíos y musulmanes. Muchos conversos fueron vigilados, acusados de practicar en secreto su antigua fe. Miles de familias vivieron con miedo, pues una simple denuncia podía significar la ruina, la cárcel o la hoguera. Uno de los nombres más temidos fue Tomás de Torquemada, primer inquisidor general, símbolo del rigor y del miedo. En este contexto, la fe se confundió con control. Y la espiritualidad con vigilancia. Pero la Inquisición no se quedó en Europa. Cruzó el océano con las carabelas, los conquistadores y los misioneros. En el Perú, en México, en Colombia, la cruz y la espada viajaron juntas. En 1570, se estableció el Tribunal de la Inquisición en México, y en 1571, en Lima. Su meta: vigilar la fe en los nuevos territorios. Los pueblos originarios fueron despojados de sus dioses, de sus lenguas y de gran parte de su identidad. Los tribunales acusaron de idolatría, superstición o brujería a quienes mantenían sus ritos ancestrales. Pero detrás de esas acusaciones se escondía algo más profundo: el miedo a la diversidad. El intento de borrar lo sagrado que habitaba en las montañas, los ríos y las danzas de los pueblos originarios. Algunos misioneros como Antonio de Montesinos o Bartolomé de las Casas levantaron la voz en defensa de los indígenas. Pero fueron minoría. El silencio de muchos se convirtió en complicidad. Y aunque la violencia intentó apagar la espiritualidad ancestral, esta no desapareció, se mezcló con el Evangelio, creando una fe mestiza, viva, profundamente humana. La Inquisición nos deja una lección profunda. Cuando la fe se une al poder político, corre el riesgo de convertirse en prisión para el alma. Porque la fe debería iluminar, no quemar. Convencer, no imponer. Curar, no condenar. El poder, cuando no se somete al amor ni a la verdad, se corrompe. Y esa corrupción no fue exclusiva de la Iglesia. Imperios, ejércitos, gobiernos, todos han caído en la misma tentación: usar la fuerza para imponer la verdad. Hoy, siglos después, las hogueras ya no arden en plazas, pero nuevas inquisiciones se levantan con otros nombres: algoritmos que silencian, consignas que dividen, intolerancias que convierten al adversario en enemigo. La historia no se repite,
pero advierte. Y nos recuerda que la fe auténtica no necesita miedo para sostenerse. Brilla por el amor que transmite y por la libertad que inspira. Cada generación tiene que elegir su propio camino. ¿Seguiremos juzgando en nombre de la verdad? ¿O aprenderemos a buscarla juntos, entre la duda y la fe? Porque solo quien se atreve a dudar con humildad puede llegar a creer con autenticidad. La Inquisición pertenece al pasado, pero sus ecos aún resuenan en nuestra manera de mirar, de señalar, de excluir. Tal vez la verdadera conversión que necesitamos hoy no sea de religión, sino de conciencia. ¿Y tú? ¿Cómo respondes cuando el otro no cree como tú? ¿Construyes puentes? ¿O levantas muros? Si esta reflexión te hizo pensar, te invito a seguir explorando conmigo los misterios, las sombras y las luces que habitan en nuestra historia y en nuestro corazón. Suscríbete a La Duda y la Fe, activa la campanita, y acompáñanos en este viaje donde creer también significa pensar. Porque entre la duda y la fe, es donde más cerca estamos de la verdad.